No hace mucho, hace un par de días, se cumplió un aniversario de la batalla de Caseros. Una batalla que de alguna manera rajó la historia argentina y marcó un derrotero ideológico y político cuyas consecuencias quizá podríamos decir que llegan hasta el presente. Estoy en comunicación con Norberto Galazo. ¿Estás ahí, Norberto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En realidad te quería llamar unos días atrás a raíz de una nota que publicaste en un matutino porteño que leo todas las mañanas a propósito de la bandera del ejército sanmartiniano. Ah, sí. Pero me parece que tiene más consistencia que hablemos del significado de Caseros. Bueno, nadie mejor que vos para hablar del tema. Sí, digamos, la vieja posición que ha tomado la escuela historiográfica liberal mitrista es que es el triunfo de la libertad sobre la tiranía. Eso es lo que se ha repetido en los colegios como consecuencia de la historia de Mitre, de Vicente Fidel López, de Levene. Y nosotros que somos un poquito viejos, de la historia de Grosso también. Historia de Grosso, ¿por qué no? Historia de Grosso, también de Astolfi. Así es. Bueno, de Ibáñez también después, es decir, de lo que surge de los nombres de las calles y de todo el aparato cultural de la oligarquía liberal. Así es. Que era convertirlo a Rosas en un demonio. Después se produce un fenómeno importante a partir del año 30, cuando Ibarguren publica un libro sobre Rosas, que hace una reivindicación de Rosas, pero desde una perspectiva nacionalista más bien conservadora. Reconoce, no le da mucha importancia, por ejemplo, a la vuelta del obligado. Claro. Lo reconoce fundamentalmente a Rosas como un hombre de orden, enfrentado a los liberales extranjerizantes que llegaron a apoyar a las fuerzas francesas en el bloqueo de 1838. Claro. Y bueno, que dieron lugar a que San Martín después le donase la espada a Rosas, ¿no? Con el tiempo, estas interpretaciones han dado lugar a una tercera interpretación que lo muestra a Rosas muy importante con la vuelta de obligado y muy importante también con la ley de aduanas en 1835, defendiendo los intereses de las provincias con respecto a la competencia del producto importado, ¿no? Pero ha surgido también la interpretación de Alberdi, que tiene mucha importancia, el Alberdi viejo, el Alberdi que se opone a la guerra del Paraguay, donde Alberdi dice que es fundamental en todo este periodo el hecho de que se dicte la Constitución y las rentas ciudadanas se distribuyan. En ese sentido, Rosas está limitado por su apoyatura en los grandes estancieros, especialmente los primos de los Anchorena. Bonaerenses, además. Claro, bonaerenses. Claro. Y se encuentra con que se produce un importante desarrollo de la provincia de Entre Ríos, especialmente con el lanar. Es decir, Urquiza es introductor de ovejas, reproduce mucho la oveja, la lana alcanza suma importancia, que evidentemente pudo haber sido una base de la industria textil argentina si no fuera que durante muchísimos años se ha vendido la lana así sucia y cruda a Inglaterra, sí, ¿no? Claro, no solo no tejida, sino ni siquiera lavada. Así es. Bueno, pero Urquiza era un potentado, 900.000 hectáreas, sí. 3 o 4 estancias. Sí, Urquiza era un hombre muy poderoso que tenía el apoyo de los estancieros de Entre Ríos y también del gauchaje de Entre Ríos, ¿no? Algunos dicen que cuando la vuelta de obligado él se sentía feliz con la idea de internacionalizar el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Claro, el conflicto que se da ahí es fundamentalmente el conflicto entre dos provincias, ¿no? Es decir, Rosas le exige a los estancieros de Entre Ríos que cuando vendan su carne al exterior o su lana, vayan por tierra hasta Buenos Aires y salgan por el puerto de Buenos Aires. Claro, claro. Y en cambio, Urquiza lo que quiere es habilitar puertos en el Paraná y en el Uruguay. Este conflicto hace que Urquiza finalmente se una a los viejos unitarios y también al Imperio de Brasil. Y busca la batalla de Caseros, en la cual
consigue el poder. Ahora, el asunto es bastante contradictorio porque Sarmiento, que es como un chico grande, inmediatamente de Caseros, entra a Palermo, a la casa, la mansión de Rosas, y se sienta en el escritorio de Rosas y escribe: yo, Domingo Faustino Sarmiento, como si hubiera realizado el triunfo militar. Ese tema de Caseros, del caserón de Rosas, y del día después, y de los 600 o 800 prisioneros que fueron colgados, amerita una charla en particular, ¿verdad? Claro, porque Sarmiento, por ejemplo, a los 20 días rompe con Urquiza y se va a Chile. Sí, así es. Y dice que Urquiza es tan tirano como Rosas. Sí, dice la Horca o Inglaterra, ¿no? Dice. Claro. Bueno, después se reconcilia, ¿no? Visitas del Palacio San José, esa historia que Rosas le pone pétalos de rosas rojas a la entrada. Sí, tiene eso también un doble aspecto, porque Sarmiento, presidente, es muy atacado por Mitre. Es decir, Sarmiento yo creo que no era Mitre. Mitre era la expresión oligárquica pro-británica total, neta. Y masónica, ¿no? Claro. Sarmiento, por ejemplo, que había sido minero de joven, quiere desarrollar la minería como presidente. Y la minería no entraba en el plan del modelo agroexportador que querían implantar los ingleses, ¿no? Entonces la nación lo vuelve loco, incluso en el año 74, cuando Sarmiento es presidente y se acercan las elecciones que Sarmiento quiere imponer a Avellaneda, el mitrismo se insurrecciona en las batallas de la Verde. Y con su tribuna de doctrina también, ¿no? Claro, su tribuna de doctrina, que es muy democrática siempre que le vaya bien a ellos, ¿no? Sí, es verdad. Pierden la democracia y apelan a los golpes como han apelado toda la vida, ¿no? Y se ponen en destituyentes, como ahora mismo, que sacan artículos realmente destituyentes. Son espantosos. Pero la gente se olvida también, y esto es una digresión, que la nación apoyaba a Hitler. Y la nación, y bueno, y entonces tienen toda una historia, mucha gente de la oligarquía. Y un diario que se llamaba Clarinada, ¿es así? Claro. Que después le cambiaron el nombre y lo hicieron más corto. Claro. Y después ahí estaba Roberto Noble, que también tenía tendencias claramente fascistas. Así es. Lo que pasa es que ahora, ahora recurren a otras argumentaciones que también son traídas de los pelos, porque no tienen consistencia, ¿no? Pero que sobre un sector de la población, especialmente en la capital federal, tiene todavía su influencia, ¿no? Ahora, perdóname, ¿no? Yo estaba pensando, Sarmiento visita a Urquiza en el Palacio San José, Mitre también. Sí, pero... ¿Qué los unió? Sí, yo creo que Mitre es el que en realidad lo arrastra a Urquiza a la claudicación, porque Urquiza en Pavón, Pavón es la batalla decisiva, en realidad. Cuando Urquiza está triunfando en la batalla de Pavón, se retira del campo de batalla. Pero porque los dos eran masones también. Sí, esa es una explicación. Y la otra explicación es que hay intereses económicos comunes, ¿viste? Porque claro. Bueno, sí, claro. Que querían era vincularse a Inglaterra como semicolonia, que es lo que hicieron hasta que llegó el peronismo, ¿no? Sí, así es. Hasta el año 45 fuimos una economía complementaria de la inglesa, ¿no? La joya más preciada, ¿no? De la corona. Majestad, su graciosa majestad, como se decía en aquellos tiempos. Pero estamos revisando la historia. Ahora, en algunos sectores de la actualidad, algunos sectores destituyentes, opositores, Caseros está vigente. Sí, por supuesto, porque, bueno, la presencia de este señor de Shell, últimamente con la jugada que se mandó para la devaluación, el aumento del combustible por su cuenta. No, el aumento del dólar por su cuenta, además, ¿no? Sí, claro. Las dos cosas, el golpe financiero,
con respecto al valor del dólar, y después el aumento de la nafta, que ahora lo han retrotraído, parece que se comprometían a retrotraerlo del 13% al aumento al 6%. Sí, hoy a la mañana todavía no lo había hecho. Claro. Sí, son grandes factores. Este es un país que ha quedado muy extranjerizado como consecuencia del gobierno de Menem. Entonces, yo creo que también antes la generación del 80, ¿no? La llamada generación del entendimiento y del progreso, con esa mirada afrancesada, europeizante, ¿no? Nos hizo también un menudo favor, por decirlo irónicamente. Hay un mundo que es el mundo de los comerciantes del puerto de Buenos Aires y de los estancieros de la provincia de Buenos Aires, que llegó a un pacto con los intereses británicos, ¿no? El trazado de los ferrocarriles que denuncia Scalabrini. Así es. Los puertos, los frigoríficos, las compañías de seguros. Qué notable, porque Scalabrini, cuando escribió la historia de los ferrocarriles, encontró en el inventario que estaba la editorial Heine, que tenían una radio con filiales en todas las provincias, Radio El Mundo, y editaban un diario acá. Y el Diario del Mundo. El Diario del Mundo, que nosotros ingenuamente, yo recuerdo que mi viejo, por ejemplo, compraba El Mundo, e ingenuamente creíamos que era el diario progresista en relación a La Nación. Porque escribía Roberto Ar. Claro. Las aguafuertes porteñas, claro, por eso. Era más moderno que La Nación y La Prensa. Pero era de Jaime, que tenía El Hogar también. No sé si te claro, acordás. Mundo Argentino, El Hogar, claro, Mundo Infantil. Sí. Eso se descubrió cuando se nacionalizaron los ferrocarriles, ¿no? Claro. Pero bueno, es una historia de dependencia que todavía, a pesar de todo lo que se ha avanzado, subsiste, porque el aparato productivo está muy extranjerizado, está muy concentrado y extranjerizado, y ahí la dificultad para el caso de Walmart, por ejemplo, que está aplicando del acuerdo llamado voluntario con el gobierno, lo aplican un 50%. Claro, bueno, Walmart, Carrefour, que es una empresa también. Que es una empresa francesa, ¿no? Claro. Y sus colaterales, Día y etcétera, ¿no? Y las exportadoras cerealeras, que es de Bungibor y Dreyfus, que son las que estaban en los años 30, manejaban el país, ¿no? Todavía existen, porque no existe el IAPI, ¿no? Con el IAPI es uno sí, y la Junta Nacional de Granos, claro, y la Junta Nacional de Carnes, ¿no? Ahora se habla bastante de la posibilidad de reimplantarlo, ¿no? Lo que pasa es que eso exigiría además también nacionalizar los puertos, que han sido privatizados en los 90. Así es. Y nacionalizar los hilos. Y nacionalizar la hidrovía también. Claro. Ya que estamos, ¿no? Claro. Ahora pienso yo que volver a aquello va a costar otro Caseros, otra batalla. Y es difícil porque, digamos así, son sectores muy poderosos los privilegiados, y el campo popular desgraciadamente está un tanto debilitado, ¿viste? El hecho de que no haya una CGT única, haya una dispersión de la clase trabajadora, eso debilita bastante, porque una CGT única es pues, lo que Perón llamaba la columna vertebral del movimiento nacional. Queremos recordar a nuestra audiencia que estamos dialogando con Norberto Galazo, historiador, hombre de bien, escritor y sobre todo un hombre comprometido con nuestro tiempo. Sí, ahora yo creo que hay que comprometerse cada vez más, porque esta gente tiene intenciones. No sé si habrá visto por televisión que un señor Yoma pidió hasta que la presidenta renuncie que se vaya. Sí, bueno, pero hay que tomarse las cosas como de quien viene también. Sí, pero todo eso concurre a que empiece a generarse en algunos sectores, especialmente los sectores de la clase media porteña, que son muy confiados en los que dicen los diarios, creen que los diarios... A mí me enseñaron desde chico en el café de la esquina, un peronista discutiendo con un radical en el 56, que le dice: che, pero usted miente como un diario. Es muy bueno eso, ¿eh? Y yo, es muy bueno, lo voy a adoptar. Después lo leí en Jaureche, pero antes de Jaureche, este hombre, que era un hombre que por las noches pasaba pegando oleas en las paredes, ¿no? Con el Perón vuelve. Sí. Estaba en la Resistencia. Le bateó la justa, porque en realidad crean opinión
y que dan opinión en favor de los intereses del privilegio, ¿no? Claro, vos sabés que yo tengo un amigo de cierta tendencia de análisis marxista que dijo, bueno, Perón enriqueció a la clase obrera, que fue la que el 16 de septiembre del 55 fue a aplaudir a Lonardi. No, Y pero eso no es cierto. eso no es cierto, claro. Pero la clase media no piensa que el diario miente. Claro, claro. La clase media cree en el diario a pie juntillas. Claro, hubo un sector de la Unión Obrera Metalúrgica que juntó 60 camiones de obreros en el puerto para ir a Córdoba a pelear contra Lonardi. Sí, Pues claro. eso no se pudo hacer porque, bueno, había una serie de conflictos, la Iglesia jugó también un papel importante en el golpe, el ejército se dividió. La CGT no tenía armas. Claro, el empresariado también, mismo Helbar con el Congreso de la Productividad también ponía exigencias para apoyar al gobierno. Se juntaron varias cosas, ¿no? Provocaron eso, que fue un golpe, especialmente porque fueron 18 años de proscripción y cuando Perón volvió ya el país era distinto y Perón estaba enfermo también y en condiciones muy difíciles para poder retomar Yo te convoqué para hablar de Caseros porque de alguna manera tenía la sensación de que ese virus se había comenzado a brotar en Caseros, ese virus del liberalismo, ¿no? Del liberalismo a ultranza, sálvese quien pueda, de los gobiernos autoritarios, de las botas, de las prohibiciones. Me parecía que Caseros es un símbolo de todo esto, ¿no? Y fíjate que Caseros trae como consecuencia inmediata la separación de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de la Confederación. Claro. Y un hombre prestigioso como el general Guido, que había sido el confidente del amigo de San Martín, sí, claro. Cuando hacen elecciones en 1857 que quiere presentarse a gobernador, lo obligan a exilarse. Es proscripto, claro. Y entonces, bueno, de allí es que Mitre llega al poder y bueno, ya pacta con los ferrocarriles y ya entramos en las vías de un muy difícil retorno, porque después de tener ese capital extranjero adentro, ya que está organizando el país para sus intereses, se hace muy difícil poder recuperar, ¿no? Norberto, vos escribiste sobre este tema, ¿no? Sí, yo en el libro de Historia Argentina... Ahí es justamente. Sí, abordo más o menos los temas y pongo algunas, en determinados momentos, pongo algunas interpretaciones diversas que son contradictorias. Por ejemplo, inmediatamente después de Caseros se produce una polémica entre Sarmiento y Alberdi. Así es. Y Alberdi ya empieza a replantearse cosas. Alberdi había sido pro-unitario y pro-francés en el 38, pero ahí empieza a replantearse cosas que lo llevan después a denunciar la guerra contra el Paraguay como un genocidio, y lo llevan también a permanecer fuera del país casi 30 años. Claro, es inadmisible pensar en contra de esa guerra, ¿no? Claro. Qué vergüenza, la verdad que... Sí. Qué vergüenza. Y qué bien estuvo Perón cuando devolvió los trofeos, ¿no? Claro. Qué bien. Claro. ¿Y qué estás escribiendo ahora, Norberto? Mira, ahora estoy en realidad armando algunas cosas con la editorial Coligüe. Con el Vasco. Con Aurelio. Sí, claro. Hicimos un trabajo con algunos compañeros sobre la juventud del Che en la Argentina, que es un poco conocido eso porque generalmente el Che aparece como la gran figura a partir del momento que se produce la invasión a Cuba, ¿no? Sí. Y entonces hicimos un análisis entre 4 compañeros. ¿Quiénes son los otros 3? Germán Ibáñez, Maximiliano Morosnik, Mara Espasante, también León Pomer. Somos 5 o 6, ¿no? ¿Y cuándo va a aparecer eso? Y eso justamente tengo que ir a hablar con Narvaja. Estos días no pude porque andaba siempre ocupado, pero me citó para el lunes, porque a nosotros nos interesa que salga para la feria, ¿viste? Sí, claro. Un poco porque además sacamos el mito del Che antiperonista.
Claro. Publicamos las cartas del Hay algunas cartas, seguro. Del 56, cuando él condena el golpe, el bombardeo, por ejemplo. Así es. Y restablecemos la verdad histórica, que es lo que nos interesa, ¿no? Bueno, te mando un abrazo gigante, te agradezco estos minutos de erudición No, por favor. Este baño de historia militante. No, por favor. Y te deseo todo el éxito, Norberto. Bueno, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Chao. Y nosotros vamos a las noticias.